Más allá del liderazgo. Hoy hablamos con Tania Zumaeta. Hola Tania, buenas tardes, ¿qué tal? Hola María, ¿cómo estás tú? Muy bien. Bueno, pues hoy estamos con la doctora Tania Zumaeta, licenciada en Ingeniería Comercial y doctora en Recursos Humanos. Un placer tenerte en nuestro podcast. Igualmente. Tania, preséntanos quién eres y por qué crees que te hemos podido llamar a nuestro podcast. Ok, bueno, soy académica, soy escritora, pero además soy Ujú. ingeniero. Dentro de la ingeniería, mi especialidad es el management. Y desde ahí surge toda esta inquietud. Uno tiene como una mente inquieta y entonces dije, ¿cómo ayudo? Tengo que sacar algo que está dentro de mis capacidades. Tomé la escritura y la vertí en estas materias que tienen que ver justamente con la gestión organizacional. Partí. Fui leyendo, como les dije antes, a muchos autores. Me fui conectando con autores que planteaban distintos conceptos. Por ejemplo, el concepto de liderazgo transformacional, y que es maravilloso el concepto. Tenemos a un autor peruano, que es David Fitchman, que aborda muy bien esta temática. Tiene muchos libros con respecto a la transformación del líder. También aborda el líder interior. Desde aquí empecé a conectarme con el genuino concepto de liderazgo, genuino desde la perspectiva personal, profesional de Tania Sumaeta. Fui recabando, consultando distintos libros y llegué a una definición. Pero, ¿qué hacía con esa definición? El liderazgo es una competencia importante al interior de la organización, pero también hay otras competencias importantes. Bueno, ¿cómo se arma una competencia? ¿Cómo se define una competencia? Tú defines una competencia con 2 puntos. El primero es capacidad. Tienes una capacidad y ahí va la definición que tú escojas de liderazgo. Y otro segundo punto era comportamiento. Es Ujú. decir, capacidad y comportamiento me definen una competencia. Pero, ¿qué pasaba con el comportamiento? ¿Cómo yo esperaba que fuera el comportamiento del liderazgo, del líder, Ujú. de la lideresa? ¿Cómo tenían que ser estas personas? Luego también el comportamiento puede ir variando en función del contexto en el que un líder o lideresa se halle. Exacto, María, le diste en el clavo. Y además, dependiendo de la naturaleza organizacional, es el tipo de liderazgo que necesito. Porque, si, por ejemplo, si hablamos de empresas estatales, es diferente, ¿verdad?, a una empresa Ujú. privada. O el Estado, Contraloría General de la República o Control Nacional. Estamos Ujú. hablando de ministerios, estamos hablando de estructuras que son muy burocráticas. Y por Ujú. tanto, los líderes, ¿qué rol, qué comportamiento tendrían que tener al interior de esas organizaciones? Y ahí nos empezamos a meter en un tejido que no es tan fácil en el fondo, desenredar. Vamos conectándonos, ¿verdad?, con un tejido que es complejísimo. Y entonces me di cuenta que si nosotros abordamos el liderazgo desde la competencia, desde la gestión por competencia, resulta que no era tan importante ni tan grandioso como otras. Por ejemplo, la competencia, trabajo en equipo. Porque si nosotros seleccionamos a las personas en nuestra organización, cualquiera sea la naturaleza organizacional, con esta competencia, trabajo en equipo, en realidad estamos sumando. Pero si contratamos a una persona que trae muy desarrollada la competencia liderazgo, por su propia naturaleza, busca seguidores. Podemos tener liderazgos en todas las personas que están en esa organización. Cuéntame un poquito también, ¿cómo has visto tú el liderazgo? Un poco lo que me comentabas en diferentes organizaciones, porque no es lo mismo una organización muy compleja, muy burocrática, a una, por ejemplo, una empresa familiar. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero es que efectivamente en empresas que son más burocráticas, el liderazgo podría ser una competencia, pero no la sugiero, salvo que tengan un sistema de gestión por competencia. Es decir, que alguien que trae el liderazgo desarrollado, no sé, en un nivel de un 10%, pueda Ujú. ir ascendiendo en el tiempo e ir desarrollando con programas de capacitación, ir desarrollando su propio liderazgo hasta Ujú. llegar a gerencia. Pero ese Ujú. modelo funciona siempre y cuando la organización tenga este modelo de competencia, de
por competencia, lo tenga instalado. Eso es lo Claro. primero que hay que saber. Y lo segundo tiene que ver con los liderazgos. El liderazgo, como te decía antes, busca siempre seguidores. No podrían ser todos líderes. Hoy día, empresas muy creativas tienen más de una estructura dentro de su propia empresa. El líder a veces es líder si lidera un proyecto y a veces es soporte. Claro, en una organización creativa, ¿qué se estimula? La posibilidad, ¿verdad?, de flexibilizar posturas permanentemente. Y entonces tú entras a una organización que tiene muchos organigramas y que de pronto puedes tener una idea genial y vas a liderarla. Y que en el mismo día puedas ser parte de un equipo que es liderado por otro. Y eso es muy empático. Y es porque es un tejido que en el fondo une, flexibiliza. Y en este concepto de unión, de flexibilización, también surge un maravilloso concepto que es la sonoridad. Un poco volviendo atrás con con lo que me cuentas ahora de que en empresas creativas a veces hay que ser líder y depende quizá en otro proyecto, pues tengas que ser soporte. Eh, con esto te quería hacer dos preguntas. Una apreciación a la competencia de la adaptabilidad y la flexibilidad, que hoy en día al final es tan importante, que es un poco la carta blanca de decir, es que puedo ser un poco de todo, ¿no? Y la riqueza que puede aportar eso a un equipo, a una plantilla, es decir, ahora soy una cosa y si quiero y me lo propongo, puedo trabajar y ser otra, ¿no? Ese dos por uno o varias opciones en uno. Y la otra cosa que te quería preguntar era también un poco lo que comentabas de bueno, que quizá en organizaciones más burocráticas tiene que estar el sistema de competencias implementado. ¿Qué puede pasar si una persona naturalmente líder se encuentra en un entorno en el que, en un contexto en el que no se le permite ese desarrollo de líder? ¿Qué tipo de conflictos puede haber o qué frustraciones o qué contras puede tener el hecho de yo soy una persona líder por naturaleza, pero el entorno no me acompaña o no me lo permite? Sí, muy buena pregunta, porque eh, lo que, lo que normalmente sucede cuando hay un líder muy desarrollado Ujú, y no les dan los recursos para liderar, no le dan, me refiero a recursos financieros, ujú, humanos, tecnológicos, y entonces está renegado físicamente, quizás en una oficina, solo. eh, bueno, el liderazgo también se pierde en el tiempo mm, porque nosotros somos muy plásticos, digo yo, muy plásticos, y entonces, si nosotros nos encierran en una caja de cristal, ¿verdad? Y queremos saltar y queremos salir de esa caja, pero no se puede, finalmente terminamos saltando a la misma altura que el resto. claro. Y esto tiene que ver con la sobrevivencia. Y entonces, bueno, hay una historia de pulgas amaestradas Ujú, que, que en el fondo es una metáfora de lo que estoy planteando y que dice que meten en una caja de cristal a 10 pulgas que no ujú, estaban amaestradas y entonces de pronto todas saltaban para todos lados y se pegaban en la cabeza hasta que una de ellas empieza a saltar a cierta altura y no se golpea más. Y el resto, por naturaleza, la sigue y saltan todas a la misma altura. Y una vez que sacas esa caja o la abres, nunca más vuelven a saltar a otra altura. han Y perdido esa esto, fuerza. y esto es doloroso porque tú puedes fragmentar a una competencia, pero por cierto, ahora Ujú, hay muchas organizaciones que, que hablan de estos temas, pero efectivamente no tienen los sistemas instalados y rompen personas. Y es de ahí que surgen varios síndromes también, varios ujú, comportamientos que no contribuyen a la eficiencia de la organización. ujú, Porque, y por eso es tan importante considerar en una entrevista de trabajo, eh, considerar las competencias que traen. Y claro, aquí surgen los términos sobrecalificado y subcalificado. Y ujú. cada uno debe estar precisamente con las calificaciones en los cargos que en el fondo son los adecuados para esas propias calificaciones.
Ujú. Háblanos un poquito de la hormiga vaga, de la abeja reina, bueno, el burnout mundialmente conocido ya por todo el mundo. Cuéntanos un poquito sobre ello. Bueno, los síndromes son ciertos comportamientos que adquieren las personas a propósito de ciertas circunstancias de su vida. Uno muy famoso en pandemia fue el síndrome de la cabaña. Muchas personas no querían salir de su casa aun cuando la pandemia había terminado. Optaron por trabajos online y nadie más la sacó de ahí. Otro síndrome, el de la abeja reina, que ese síndrome me fascina porque está en las organizaciones. Son comportamientos de mujeres que si hacemos la analogía, es la abeja reina. ¿Y cómo funciona la organización para estas mujeres? Como un panal. La lógica de un panal es obreras, reina, y zánganos. Se va dando una conducta en donde estas mujeres, que pueden ser gerentas, directoras, rectoras de una universidad, en fin, están en los cargos de la alta dirección, pero tienen cierta fascinación por los hombres que ellas van a jugar un poquito más a favor de ellos que de las propias mujeres. Las mujeres que son consideradas para la reina como obreras van un rol de trabajadoras incondicionales, es decir, no hay tanto dinero para ellas, sí se llevan la carga más dura. Estas obreras son tremendamente minuciosas porque también hay un tema de sobrevivencia dentro del panal. Es una naturaleza que se siente, se olfatea y la gente se ajusta por una cuestión de sobrevivencia y entonces el panal funciona muy bien. Ahora, hay situaciones también interesantes de analizar cuando llega otra abeja reina, que muchas veces llega y empiezan a existir luchas de poder y entonces, claro, van a buscar aliados dentro de sus propias panales y arman sus panales siempre. Son síndromes interesantes de analizar de estos tiempos, así como el síndrome del impostor, asociado mucho también a la mujer. Es como un auto boicot a tus propias capacidades. Siempre te vas a sentir como que no tienes las competencias suficientes o las herramientas suficientes para asumir. Definitivamente puede ser que sí las tengas y tú consideres que no quieres estar ahí o tengas una vulnerabilidad, esa capacidad de desarrollar tu propio ego saludable no está y entonces nunca va a ser suficiente. Y estudias, te perfeccionas y nunca postulas, ni siquiera postulas a un Ya. cargo de la gerencia. Y luego hay otro síndrome, no sé si, no sé exactamente, no sé cómo se llama, pero yo lo leí como el 10% de la colmena, que era un estudio que se hizo con hormigas, que en una colmena de aproximadamente 10 hormigas siempre había un 10% que o no trabajaba o hacía el mínimo. Y cuando se retiraban ese 10%, que las 90 restantes, volvía a haber otro 10% que no hacía nada. Es decir, siempre, aunque quitaras las hormigas vagas, siempre había que tener ese número mínimo de hormigas vagas para que el resto trabajara. Y esto lo analizó, no recuerdo exactamente qué autor, pero sí que en las organizaciones que había visto lo mismo, que en una plantilla de 100 personas siempre tiene que haber la típica persona que no hace nada, que calienta la silla y que va a trabajar a tomar café, porque si eliminas a esa persona, otro va a ocupar su lugar. Siempre va a haber alguien no haciendo nada. Y quería preguntarte si eso lo habías visto en las organizaciones y si es que lo habías visto desde el liderazgo, cómo se gestiona el hecho de que tengas a una persona que no está rindiendo lo que en un principio debería y se lo están permitiendo. Es muy buena pregunta porque, mira, yo creo que este síndrome que tú planteas se conecta con otro, el síndrome del mínimo esfuerzo. El síndrome del mínimo esfuerzo ha existido desde siempre. Quien tiene este síndrome del mínimo esfuerzo, ¿verdad? De no hacer mucho, son a veces incluso más astutos que el propio líder. Te lo voy a poner en un ejemplo. Podrían pasar por la oficina del líder y decirle algunas ideas maravillosas, pequeñas, y desaparecer. ¿Y el líder qué hace? Queda concentrado en lo bueno de esas 3 o 4 ideas que le dio esta otra persona. Con eso ya se excluyó de hacer trabajo operativo. Otro es que si hay 5 trabajos que realizar, la persona que
que lleva adelante el síndrome del mínimo esfuerzo, lo que hace es, de estos 5 trabajos, ¿cuál es el primero que se podría caer? Porque no tiene respaldo, porque es débil el fundamento, se podría caer en el sentido de que no llegara a realizarse. Ahí me voy a inscribir. Si no hay tanto recurso, hay conflictos para llevar adelante una iniciativa, también me podría inscribir ahí. Nunca liderando, no me interesa liderar. A mí me interesa tener mi espacio tranquilo. Y entonces no son los colaborativos, no son las personas que se van a ofrecer para hacer algo. De hecho, pueden estar llenos de ideas, de buenas ideas. Esas ideas lo llevan a asumir un trabajo, no las van a dar. Pero si es una idea que ayuda a otro que tiene que hacer algo, lo podrían dar. Es una cadena de comportamientos que para mí son los astutos del sistema, porque además remuneracionalmente pueden ganar igual o más que el resto. Claro, al final yo creo que hablamos mucho de estructura organizacional, pero que la estructura organizacional se basa en personas. Un líder no deja de ser un rol, pero no deja de ser una persona con su vida, sus sesgos mentales. Por lo que me comentabas antes de todo el tema de competencias, ¿qué diferencias has visto o cómo planteas el género dentro del liderazgo? ¿Qué es lo que has podido observar? Llegué a una investigación de académicos de una universidad, que es la Universidad Católica de Valparaíso, y ellos hace un par de años atrás hicieron un estudio de qué competencias diferenciaban. Y fíjate que llegaron a una conclusión bastante interesante. Las mujeres tenían una competencia mucho más desarrollada al proceso y las personas, genuinamente desarrollada en esa dirección. A propósito de toda la historia de las mujeres no siempre estuvieron en las organizaciones, ¿verdad? No siempre estuvieron en las universidades. Y cuando no estuvieron en las universidades, ¿qué hicieron? Se dedicaban a la crianza. Pensemos en un líder hombre. Y entonces este líder hombre resulta de que es orientado al resultado prioritariamente. Es práctico. La mujer tenía una orientación al proceso y las personas, pero para entrar a disputar ciertas cuotas de poder pequeñas, muy pequeñas al interior de la organización, resulta que tuvo que convertirse en quién. Y entonces ya tenemos mujeres que tratan de no hablar del tema personas, ¿verdad? Y tratan de ir al resultado porque tienen pares, ¿verdad? Que la van a validar o descalificar si no es así. Bueno, y finalmente esto tiene que ver con dos conceptos, mira, autoridad y poder. Autoridad, en el fondo, tú puedes ser gerenta, ¿ya? María es gerenta, tiene autoridad porque la autoridad le entrega el cargo, pero poder no lo sé, porque el poder está en manos de algunos y estuvo por siglos en manos de hombres. Y por lo tanto, las que somos muy femeninas, no siempre somos tan validadas y a veces subestimadas en nuestro intelecto, tienen una preconcepción psicológica que visualiza el poder con ciertas características que son masculinas. Claro, además estaban muy tranquilos, tú tienes que pensar que, mira, quienes decidían la economía, la política del mundo eran los hombres, la religión, la filosofía, hombres. Lo que te tocó en la vida es lo que hace que tus pensamientos sean de una forma o de otra forma. Puedas transformarte, eso siempre está. Que tengan esa transformación y esas ganas de estar en la responsabilidad social, ingresando precisamente más oportunidades en las altas esferas del poder para mujeres que ya están capacitadas, tienen todas las competencias para dirigir y les sobran competencias para dirigir. Pero hay algo que gatilla la transformación, es la voluntariedad y capacidad de transformarse. O sea, el que está analizando estos temas y preguntándose, jamás lo había visto de esta perspectiva, ese puede finalmente encajar. A mí un profesor mío de la universidad, cuando hablábamos de psicología evolutiva, él comentaba, los hombres y las mujeres no son iguales. Todos nos quedábamos mirando como, pero ¿este qué está diciendo? Y decía,
los hombres y las mujeres no somos iguales, pero sí tenemos los mismos derechos y deberíamos tener las mismas oportunidades. Por ir finalizando, me gustaría preguntarte qué consejo les darías a los y las lideresas del futuro. Me encantó que digas las y los, me encantó, porque en el fondo es eso. Nosotros, este es un llamado más que a las mujeres, a los hombres. Han existido en la historia del mundo hombres gentiles, generosos, y también hombres que le robaron las iniciativas y las buenas ideas a sus mujeres. Y entonces yo apelo a esos hombres generosos que existen, que nos abran una puerta en el poder, que nos den una oportunidad, que nos entrenen si quieren, pero ya es suficiente entrenamiento desde mi perspectiva. Somos las madres y hoy día las madres están a cargo de casi todo. Por estadística, estamos a cargo de la crianza y además del trabajo. Ellos van a ser el mejor ejemplo para otros, porque eso es lo que necesitamos. En el líder masculino necesitamos referentes de liderazgo pro mujer y que sean capaces de analizar nuestras capacidades sin el prejuicio de que el poder y el liderazgo tiene ciertos rasgos. Eso no es así. Y eso jamás lo podemos olvidar, ni hombres ni mujeres. Bueno, Tania, nos quedamos con estas palabras que desde luego ojalá haya mujeres que hayan llegado hasta aquí y que te estén escuchando porque de verdad considero que es súper Necesario y sobre todo ese llamado a los hombres generosos, por favor, que necesitamos esa puerta. Ya hay demasiadas guerras, ya es hora de acabar con ellas. Tania, muchísimas gracias por el tiempo dedicado, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Un placer conocerte. Muchas gracias por la invitación y gracias a ti fundamentalmente, María. Un placer.